Buenos días. Vamos a continuar por 1635, la invasión franco-holandesa de los Países Bajos españoles. Recordemos que volvieron muy pocos franceses que embarcaron en los puertos de los holandeses, ¿no? Para volver a Francia después de Avenches, Lovaina, Terlimont, ¿no? Y entonces estaba esa época un poco oscura de datos y vamos a utilizar otras fuentes y vamos a remontarnos un poco a Nordlingen, simplemente para mencionarlo, un poco antes de Nordlingen, en el 34, ¿no? Los electores de Brandenburg y de Sajonia con los protestantes juntaron sus fuerzas. Iban con el duque de Sajonia y Gustavo Horn, ¿no? Que creo que es sueco. Su Majestad Cesarea, el emperador, mandó al rey de Hungría con 35.000 soldados y mucha caballería. En realidad bastante menos tropa, según dice, de esto que hemos dicho. Salió a los 1 de mayo. A 1 de junio sitió Ratisbona, que rindió el 26 de julio con clementes condiciones para los rendidos. Fue venciendo otras plazas hasta Nordlingen, donde se juntaron con otras armas y dieron batalla. Esta victoria de Nordlingen hizo que Wittenberg, Suevia, Franconia, Bopfingen, Brivac, Dingheimpel, Aulem y Hepten se rindieran. Y en Hepten se halló muchos bastimentos, municiones y artillería. Además, los protestantes, atemorizados, sin pedir partido, entregaron Gstaad, Slin, Glaen, Veliestadt, Sturgarden y otras. El gobernador de Heppingen entregó su presidio con muchos bastimentos que tenía. El de Eluvang la abandonó y se fue a Ulma, huyendo. Todo esto por la victoria de Nordlingen. De Nordlingen y las que han habido antes, pero sobre todo Nordlingen, ¿no? El 28 de septiembre rindió a Heilbrunn, con grandes fortificaciones modernas. Se hizo con gran valentía de armas y fuegos arrojadizos hasta que rindieron. Esto en Heilbrunn. Seguimos. Luego, el duque de Lorena, general de la Liga Católica, en este caso, siguió con su gente al de Landgrave, que había rejuntado los huidos de Nordlingen, ¿no? Siguió con su gente al de Landgrave, que es protestante, que había rejuntado los huidos de Nordlingen. Los siguió y les degolló la retaguardia, ganando 6 piezas, 3 banderas, bagaje y municiones. Y después Juan de Werth, católico, rompió lo restante. Esto es después de Nordlingen, lo siguieron, retaguardia, tal, y Juan de Werth rompió lo restante. Después, Augusta, que es una ciudad, oprimida del sueco y falta de mantenimiento desde que se rindió al sueco, trata de volverse al emperador. Ulma cedió a las armas imperiales. El rey de Hungría inverna en ducado de Wittenberg, el duque de Lorena en el Rin y el conde Coloredo en Bohemia, Piccolomini en Franconia. Todos estos son generales católicos de la Liga Católica. Y hablando un poco más del entorno, Europa, tenemos Vladislao IV, rey de Polonia, ha tenido sangrienta guerra con moscovitas, que eran 200.000, destruyéndolos y reducidos a sus estados, y echa paz con ellos por haber entrado el turco en Polonia con 30.000 turcos y 30.000 tártaros. Ha hecho paz con los moscovitas por haber entrado el turco en Polonia con 30.000 turcos y 30.000 tártaros, pero fueron rechazados en sangrienta batalla con 24.000 muertos turcos. Luego partieron 80.000 polacos al Danubio, donde tomaron una fortaleza del turco, y 4.000 polacos atacaron por la noche el campamento turco, matando a 10.000. El turco envió a Transilvania 50.000 turcos africanos para pasar a Cracovia, pero el príncipe de Transilvania luchó y les mató 15.000. Los demás huyeron. Pidió el turco paces
a Polonia que fueron rechazadas, e hizo el turco edicto de guerra en todo su imperio, sacando a procesión los huesos de Mahoma y detrás 200.000 soldados, 200 camellos y 40 elefantes con artillería y municiones, hacia Polonia. Algunos príncipes que estaban en obediencia al turco se pusieron con el rey de Polonia. Valaquia, Moldavia y Transilvania pasaron 40.000 hombres al polaco. Y hay que decir que esta época del siglo XVII se conocen pocas cosas, ¿no? Pero hay muchas batallas y muy gordas, ¿no? Entonces pueden estar exagerando, pero las cantidades pueden ser muy fuertes, ¿no? Aunque no se conozcan mucho. Seguimos. En Roma ha penitenciado la Santa Inquisición a Galileo Galilei, matemático del duque de Florencia, por apoyar la opinión de Copérnico de que la Tierra se mueve y el Sol está fijo. Y ya vimos en el anterior audio de contra Orange y Richelieu cómo fue pues, Lovaina, Terlimón, Abenys, ¿no? Confirmamos que lo de Abenys fue engañado el general católico, me parece que era el príncipe Tomás, por su secretario. Fue engañado diciéndole que iban menos franceses y holandeses, y luego en Abenys se encontró con muchos más, ¿no? Y ahí tuvieron que dar la cara el tercio español y el tercio italiano, que ya vimos que salieron como 500 o 1.200 muertos, pero resistiendo 5 o 6 cargas fuertes de los franceses. O sea que las bajas no se sabe de los franceses. Y ya vimos que habían perdido mucha gente de lo que inicialmente ponían los franceses a lo que después volvía de los puertos holandeses. Y vamos a ver aquí varias referencias de esta pérdida, ¿no? Tenemos gran destrucción de franceses y holandeses tras Lovaina. Tan vanamente trabajaron los enemigos en las costas de Flandes, esparciendo nuevas falsas. Llegó correo del rey de Hungría con aviso de haberse levantado el cerco de Lovaina por los franceses y holandeses, con notable pérdida de su gente, y que al retirarse los rompió entre Beló y Uver, quitándoles toda la artillería. Esto es el rey de Hungría, cuando vino a apoyar, que fue llamado, vino a apoyar, y entonces se retiraron los franceses, y aquí se cita que con notable pérdida de su gente, al retirarse los rompió entre Beló y Uver, quitándoles toda la artillería. Seguimos. Ulma, Manningen y Frankfurt se han rendido a pactos. Lo mismo Argentina y otras ciudades libres. El presidio del castillo de Heidelberg y de Delsberg también salieron a pacto. Está en poder de los imperiales Spira y Worms, quedando libre el paso del Rin. Por Dios que se arrepienten los enemigos de haber esparcido y consumido sus fuerzas antes de tiempo, porque empezamos nosotros cuando ellos acaban. Estamos hablando ya desde julio del 35, ya estamos aquí en julio del 35. De Innsbruck, el 28 de julio del 35, que llegan noticias que de Alsacia llega aviso de feliz suceso del cardenal Infante, en el cual había degollado 8.000 franceses, tomado 20 piezas de artillería y 200 banderas y cornetas. Y esto sucedió junto a Maastricht. Esto al parecer en la retirada del cerco de Lovaina. Porque cuando se retiraron de Lovaina se ve que se fueron, ya lo dijimos, en varios grupos, ¿no? Entonces hemos visto que el rey de Hungría se ha cargado unos cuantos. Y ahora venimos una noticia muy fuerte, y es que el cardenal Infante había degollado 8.000 franceses, tomado 20 piezas de artillería y 200 banderas y cornetas junto a Maastricht, en la retirada del cerco de Lovaina. Seguimos. Vamos a hablar un poco más de lo del Esquenque, la importante conquista del Esquenque, porque hay más datos. Julio del 35, conquista y defensa de Esquenque, y la batalla de Enten. Partió el conde Guillermo de Nassau con su ejército de Emmerich, cerca de Esquenken, el 24 de julio del 35, hacia Nijmegen,
donde estuvo cierto tiempo arreglándose de naufragios y daños, lo que dio tiempo y tentación a algunos capitanes a tentar la importantísima fortaleza de Skinkenskans. Se escogieron los mejores soldados armándoles con arcabuces de rueda y se hicieron 3 cuerpos de 500 cada uno, con jefe el coronel Arnold, del conde de Emden, con todas las provisiones y municiones necesarias. Se partió de Heller viernes a la noche 27 de julio, quedando juntarse en el bosque de Cleves, y 1 hora después de medianoche fueron al Rin, echaron las barcas que llevaban sobre carros, al agua, más otras que tomaron de pescadores en Grittuesen, y llegaron al fuerte de Skenken, acercándose alguna gente a la puerta, y tocaron un arma falsa los de dentro, que para su defensa eran solo 200, que acudieron a las puertas para defenderla. Pero los restantes de los atacantes, repartidos en 3 partes, dieron con gran ánimo el asalto a la fortaleza. Algunos rebatidos 2 veces, pero acometiendo otra vez, tomaron posesión de la muralla, subieron por ella desbaratando y destruyendo aquel presidio, dejando solo mujeres, muchachos, panaderos y los que hacían la birra, quedando el gobernador, que escaramuzó en camisa un buen rato, con 13 heridos. Quedando el gobernador, que escaramuzó en camisa un buen rato, con 13 heridos. Eso fue lo que quedó de los 200 que defendían Skenke. Pero hay que tener en cuenta, que luego hablaremos de otras versiones del Skenke, en la lucha, que duró 1 hora, quedaron muertos 20 españoles, con muchos heridos. Y luego, aunque en el fuerte hay 2 molinos, uno de viento y otro de caballo, pusieron otros 8 molinos de brazo y otras municiones, aunque hallaron muchas tanto para comer como de guerra, con 40 piezas de artillería, 12.000 sacos de trigo, 4.000 barriles de pólvora, 4.000 granadas y buena cantidad de dinero. Esto es lo que había en Skenke. Esta empresa ha sido de gran consideración porque Skinkenskans es la llave de Holanda y está situada sobre la punta de la ínsula Batavia, que tiene 22 leguas de largo y 5 de ancho, rica, fértil y abundantísima de todo lo necesario. Por todas partes la riega el Rin, la parte derecha que tira al mar y la izquierda el río Vaal. Está el fuerte puesto en medio del Rin, inexpugnable por estar todo rodeado de agua, salvo viniendo desde dentro de la ínsula, y hecho en forma cuadrangular con puntas rodeadas de artillería que las hacen formidables. A los 4 ángulos saca otras 4 puntas que estrechándose sacan otra pequeñita. Al opuesto de las 2 puntas estaba un puente sobre el río, del cual se pasaba a otra punta, y de aquí otro puente de barcas hasta un fuerte donde pechan el tráfico del río, donde lo controlan. Está hablando de las distintas puntas que tiene el fuerte. Ya vimos varias fotos, varios dibujos en el anterior artículo. Y esto en 2 puntas. Y a los otros 2 opuestos hay otras 2 puntas más pequeñas. Una está en un molino de viento. Y por la otra punta, vecina de esta, se dio asalto y se rindió la fortaleza. Ya hemos visto que se dio un arma falsa por la puerta, acudió la mayoría de los defensores a la puerta y se entró por otras 3 partes, Entonces, con esto quedan muchos fuertes y lugares del holandés cerrados, como Wesel, Venelo, Roermunda, Maastricht, Rimber y otros. No se podría dar al holandés herida más mortal, por poder hacer correrías desde aquí y llegarse hasta las entrañas de la isla de Batavia y en la Velva, abundantes zonas. Sustentando dicho fuerte será la llave de otras empresas.
Conocida la nueva por su Alteza, se dio gracias a Dios con el Te Deum. Laudamos. Con el Te Deum laudamos. El 29 se fueron de dicho fuerte con parte del ejército y se conquistó Strahlen, Kaunebarch, Usden, Goos, Griedvissen, Convert y Klauen, y por otra parte con el coronel los lugares de Bocholt y Emmerich, vecinos muy importantes de Skinken. Hallándose su Alteza en Cleven, dio orden se fabricase un puente de barcas sobre el río, con un gran fuerte para asegurar los socorros y municiones para Skinken. Y ya en la isla de Batavia y Velva los nuestros hacen ricas presas llegando hasta Utrecht, con que hemos llevado la guerra al enemigo y tiene que retirarse y concentrarse por aquí. En el Brabante, donde días atrás había 2 ejércitos enemigos poderosos, han tenido que volver la cara, justo castigo de Dios. Su Alteza, piadoso, mandó dar a cada viuda de los soldados enemigos en la presa 8 doblas y 100 escudos a la mujer del gobernador, y con otras señales de piedad conquista ánimos de enemigos. El enemigo se halla ahora con el grueso de su ejército por Neumege, que será Nimega, ¿no? Y por Bolduque, espantado de cómo podrá acudir a sus casas, y entiende que ha de procurar todo su poder a recobrar Skenken. Y los franceses embarcando para volver a Francia con mucha prisa de su rey. El holandés llega a Skenken, embiste el fuerte, pero son rechazados con muchos muertos. Esto es que llega Skinker holandés a reaccionar, embiste el fuerte, pero son rechazados con muchos muertos. Después el infante cardenal, el príncipe Tomás, el duque de Lerma y Piccolomini, con 16.000 infantes y 12.000 caballos y 168 piezas, y con los croatas, embistiendo los cuarteles del holandés en Enten, rompiéndole 4 regimientos con muerte de 4.000 enemigos. Ahora se espera recobrar las plazas de Venelo y Rheinberg. Otra fuente más, ya vamos de nuevo a julio-septiembre del 35, vamos a ver un poco de destrucción de los enemigos desde lo de Tirlemont, defensa del fuerte de Skenke de nuevo, siguen las ganancias, y también victoria de la Armada de Dunkerque contra 40 bajeles de guerra, ¿no? Bueno, tengo que decir que esto lo estoy leyendo literalmente porque es de mi libro, que ya lo publicaré, ¿no? Pero lo anticipo aquí a la gente que me atiende, pues por tener este detalle. Los franceses y holandeses tuvieron por infalible el acabar este año con nosotros, publicándolo anticipadamente y sembrando mentiras. Tenían ya repartidas entre sí estas provincias. En Bruselas hubo confusión y miedo. Se despobló. Con lo mejor que pudieron se retiraron a Gante, Amberes y otras plazas, ¿no? Esto es cuando van a hacer el ataque simultáneo los franceses y holandeses en el 35. Y bueno, y un carro que antes costaba 6 patacones de alquiler llegó a valer 200 ducados por un día de viaje, porque la gente se ha puesto nerviosa en Bruselas y se va a Gante, Amberes y otras plazas. De 40.000 franceses que entraron en estos países, no quedan de ellos más que 6.000 y están en Holanda al abrigo del enemigo, donde se habrán de quedar. Los demás se habían ido deshaciendo, muriéndose de hambre y pestilencia, y así en la retirada, como en el sitio de Lovaina y otros encuentros, le hemos muerto más de 10.000. También en Aveins, por supuesto. Y queriéndose retirar a Francia 500 caballeros aventureros franceses por el país de Luxemburgo, tuvo noticias Monsieur de la Motería del camino que llevaban, y les dio alcance y solo escaparon 13 de 500. Después la toma del Esquenque, después hemos ganado el país de Clevés.
El enemigo acudió con todo su grueso a recuperar el fuerte. Perdón, seguimos. Después de la toma del Esquenque, después hemos ganado el país de Clevés, ¿no? El enemigo acudió con todo su grueso a recuperar el fuerte y su Alteza lo mismo para socorrerle. Se adelantó el duque de Lerma con un trozo de ejército. Echó puente en el río y metió dentro del fuerte 1000 españoles y 600 italianos, además de la gente que lo había ganado. Y el duque se fortificó en esta otra parte del río, enfrente del fuerte, para acudirle contra el enemigo. El enemigo aventuró su ejército y acometió las fortificaciones de fuera, y a una media luna que nuestra gente hacía para más seguridad, la cual nos ganó, y la volvimos a restaurar, y lo volvió a intentar, y se luchó valientemente. Nuestra fue la victoria, pues se retiró el enemigo con pérdida de 4000 hombres, esto en el ataque que hacen para intentar recuperar el Esquenque, que ya lo hemos mencionado antes. La flor de su ejército y muy mal herido el conde Guillermo de Nassau, que tenía a su cargo la recuperación del fuerte, ¿no? E hizo todo lo posible, pues era el culpable de su pérdida, pues le sacó la guarnición para ir a un convoy. Esta pérdida de 4000 hombres en el ataque era la flor de su ejército y salió muy mal herido el conde Guillermo de Nassau, que tenía a su cargo la recuperación del fuerte, hizo todo lo posible y él era el culpable de la pérdida, pues le había sacado la guarnición para ir a un convoy, ¿no? Nosotros hemos perdido también muy buenos soldados en la porfía, pero salimos con la nuestra. El 21 se acabó de cerrar el fuerte y hacer nuestras fortificaciones. Los holandeses hacían unos fuertes en el país adentro, para evitar las correrías de nuestra gente, y su gente muy alborotada por tan gran pérdida en una sola hora, ¿no? En una sola hora perdieron el Esquenque, que fue una gran pérdida. Ya dijimos que tardaron 8 o 9 meses en recuperarlo, lo que perdieron en una sola hora, por sacar la gente para un convoy, al parecer, ¿no? Mientras ganamos otro fuerte que está encima de la Mosa, Artsen, y a Herkelens y Estrales, ¿no? Dando el gobierno de este último al capitán Mallea, que es de Eibar, es el de Estrales, ¿no? Ha llegado a su alteza un convoy de 2500 carros con víveres, municiones y pertrechos. Se había dejado guarnición en estas plazas y otros fuertes que se han hecho, ¿no? En esta zona, para tratar de sostener la zona. Los ejércitos del emperador y rey de Hungría, acabada la paz del duque de Sajonia y de limpiar otras plazas de Alemania, bajaron a hacer lo mismo con Frankfurt, Maguncia y el Palatinato, teniendo sitiadas las dos primeras, Frankfurt y Maguncia, y a Frankfurt en estado para rendirse al día siguiente. Pero en la noche recibieron 4 compañías de esguízaros con avisos del rey de Francia que marchaba Weimar y varios cardenales a socorrerla. Eso en Frankfurt, ¿no? Y que no se rindiese, como así contestó la ciudad al rey de Hungría. Por lo mismo, Maguncia comenzó a defenderse con mayor valor. Fue llamado Coloredo, de la Liga Católica, con sus tropas que iban a Frisia, ¿no? Y finalmente Frankfurt se rindió y recibió 4000 hombres de guarnición. Sin embargo, las tropas enemigas se pusieron cerca de Maguncia, obligando a levantar el sitio para salirle a recibir batalla. Sin embargo, el rey francés pide paces mediante nuncios de su santidad el Papa. Y en la mar nuestra armada ha estado 20 días en ella. Caminó a las pesquerías del norte, donde halló 40 bajeles holandeses. Tomó uno, quemó otro, ambos de mucha importancia, y echó a fondo y quemó 89 buzas de pescadores.
De ellas y del bajel de guerra han traído 900 prisioneros. Peleó con los 22 navíos holandeses que primero encontró. Derribó el árbol mayor a la capitana de ellos, y a otros 3 los baupreses, y a otros maltrató. Y estando en esta pelea descubrió otros 18 bajeles, y esto 1 hora antes de anochecer. Se entretuvieron con artillería y a la mañana se volvió, y el 2 de septiembre entró en nuestro puerto de Dunkerque con el navío de presa y los prisioneros. Otra versión de la conquista del Esquenque, con otros datos, que dice que con solo 500 españoles y flamencos. Dice, el fuerte de Esquenque, fundado por el capitán Martín Esquenque en 1584, de quien tomó el nombre, está sito en la cabeza de la Batavia, isla que baña el Rin y el Vaal, ríos caudalosísimos. Estaba por el príncipe de Orange a cargo de Mons Valtero, su gobernador. Teníalo mal presidiado porque por orden del de Orange, el conde Guillermo de Nassau había sacado la guarnición del dicho fuerte y otros presidios para juntarla con la gente francesa y aumentar su ejército en este ataque que hemos dicho del 35 cuando se declara la guerra oficialmente, ¿no? de parte de Richelieu, ¿no? El gobernador de Geldres, conde Emden, supo que el fuerte estaba mal guarnecido y queriendo hacer una buena presa envió 500 soldados escogidos, españoles y flamencos, a cargo de Jorge Ensols, y caminaron con recato el día y la noche, que fue oscura y con nieblas. Se dividieron en 3 tropas, una embarcó en una barca que le dio un marinero astuto, y por el río llegaron a la estacada y rota aclamaron victoria. Rota la estacada, aclamaron victoria. Las 2 tropas acometieron por diferente parte. Se puso el gobernador en defensa y rebatió por 2 veces a los asaltantes, pero herido y muerto de una bala, el gobernador, en este caso, se ganó el fuerte en menos de 1 hora, matando a todos los que se pusieron en defensa. Fue el 28 de julio de 1635, y todos premiados desocuparon el fuerte y se volvieron a Holanda, dejando importante guarnición. Vemos que hay 2 versiones distintas. Uno dicen que 1500... Hemos visto que una versión dice que se escogieron los mejores soldados armándoles con arcabuces de rueda y se hicieron 3 cuerpos de 500 cada uno con el jefe coronel Anhold, conde de Emden. Y aquí vemos otra versión que no dice 1500, sino dice, ya lo hemos visto, 500 soldados escogidos, españoles y flamencos, a cargo de Jorge Entholz. Hay que decir también, vamos a mencionar un poquito lo que hace mencionar un poquito como el inicio de esta alianza declarada ya oficial entre Richelieu y los holandeses es: diputados de los Estados Generales y Provincias Unidas del País Bajo han hecho trato con el rey francés en que los estados prometen hacer guerra por mar y tierra a los españoles y que no harán paz sin intervención de Francia y viceversa, y que recibirán de Francia cada año 1.300.000 florines, 1.300.000 florines. Bien muestra Francia el odio antiguo a España, ¿no?
Bien, seguimos otra referencia que va desde el 30 de julio del 35 al 27 de agosto del 35, destrucción de los enemigos en su retirada de Lovaina y otras, ¿no? 16 de agosto, Nueva de Viena, que el ejército francés y holandés, habiendo levantado el asedio de Lovaina, donde perdieron 8.000 hombres, se dividieron los unos de los otros y sucedió que el de los franceses fue encontrado por la gente del infante cardenal e imperiales, que los rompieron y mataron 8.000 franceses y les cogieron las vituallas, municiones y artillería, con 240 banderas y estandartes. Al mismo tiempo, otra gente de su Alteza que iban a Breda se encontró con los holandeses, muriendo 1.200 de ellos y 300 gentilhombres franceses, ¿no? Y cogieron la recámara y plata del príncipe de Orange, general de los holandeses, de valor 300.000 florines, ¿no? Esto a los holandeses, ¿no? Que puede ser lo que han dicho de parte de lo que... Luego, ya hemos visto, el rey de Hungría pilló unos cuantos, el infante cardenal a otros 8.000, otros 8.000 que se perdieron en Lovaina, y por eso vemos que al final embarcan muy pocos desde Holanda y sin artillería ni nada, ¿no? Luego, el rey de Hungría a Maguncia a sitiarla. De Lipsia se escribe que la ciudad de Barmacia era fortificada por los imperiales, donde hallaron una gran suma de vituallas y municiones. Ulma se había ajustado con el rey de Hungría, que podía retirarse a ella, pero sin poner guarnición ni gobernador imperial. Bien. Y de Norimberg salió la guarnición sueca hacia Erfurt, acompañados por los imperiales. En Ratisbona se cortaron la cabeza a Gratz y otros coroneles cómplices de la rebelión de Balderstein. Estas son cosas que han pasado antes, ¿no? Bien, la armada inglesa se ha unido a los de Dunkerque y han cogido 40 bajeles, trayéndolos a Dunkerque. Algunos eran franceses. De Bruselas, 21 de julio, el ejército enemigo al retirarse de Lovaina había perdido 3.000 hombres, y los holandeses a Venlo, los franceses a la Borgoña, y nuestro campo con 40.000 combatientes había recuperado Tirlemont, Mistot y Dresde, y los croatas habían muerto a 400 franceses, ¿no? O sea, que hay un desastre increíble después de la retirada de Lovaina. Hay como 4 o 5 o 6 hechos con un montón de muertos enemigos. Los imperiales asaltan Karsel-Ursen y es saqueada. El conde Mansfeld había ocupado Bellingen y Sachsenburgo con riquísima presa, y de Francoforte, que será Frankfurt, que se había reducido a devoción del emperador y trataba de echar a la guarnición sueca. Bien. Vamos ya a septiembre de 1635, que Richelieu miente y se encierra de su gente, y acciones de los paisanos de Flandes en esta invasión que estamos diciendo del 35. La misma noche que llegó a París la rota del príncipe Tomás y las banderas que allí ganaron, estamos hablando de Les Avens, se refiere a Les Avens, hizo el cardenal Richelieu coger otras más de 60 o 70 banderas, cogerlas de por ahí, y al otro día en la procesión las llevaron por triunfo con las demás. Modo que tiene de engañar a su pueblo, mas ya éste está tan desengañado de sus invenciones que claman al cielo contra él. Y avisan de París que el cardenal no se atreve a salir de la Bastida por temor a un ataque del vulgo. Hay que decir una cosa, que es que el cardenal Richelieu, cuando se hizo ministro o primer ministro, hizo una laminación de las cabezas de todas las provincias de Francia, metiendo, dicen que 20.000 hombres, ¿no? Sustituyó todas las cabezas, 20.000 hombres, para conseguir forzar a las levas forzosas, que va a hacer un montón a partir del 35, pero un montón, y llevando a cientos de miles de franceses a distintas direcciones de la guerra. Ya vimos que atacaba por Flandes, atacaba por Borgoña, atacaba por Italia, atacaba por el norte de España, o sea, una bestialidad. Y hay que decir que esto encaja bien
con el tema este que dicen que el Richelieu es un alien, ¿no? Es un infiltrado alien, humano como nosotros, pero que se van infiltrando a lo largo de la historia, pero muy larga, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la invasión napoleónica. Los de Napoleón iban para Portugal, pero hubo unos cuantos ahí franceses que hicieron crímenes y tal, y vino lo del 2 de mayo, el orgullo francés de ¿cómo que es? A fusilar. Y entonces ya ahí se levantó la guerra contra España, que era aliada de Francia, más o menos, o de Napoleón en ese momento, ¿no? En ciertas cosas. Que no tenía intención en principio Bonaparte de invadir España, sino Portugal, y al final le tocó las provocaciones estas de los aliens, ¿no? Bueno, seguimos. Han quedado los villanos de estos estados de estos estados de Flandes tan escandalizados de lo de Terlimón, pues ahí todos los asesinatos y violaciones y sacrilegios que hicieron en Terlimón, que eso volvemos a decir que puede ser franceses, sí, pero también pueden ser humanos aliens, que esos son demonios, ¿sabes? Y tan emperrados contra los franceses que han matado muchísimos, ¿no? Así de los que huyen de su ejército como de los que pasaban de unos lugares a otros, ¿no? Y si tenían misericordia era cortándole las orejas y las narices. Seguimos. Junio del 35 a enero del 36. Vamos a hablar un poco más de este tiempo, Flandes, ¿no? Amanecieron los ejércitos enemigos sobre Lovaina y obligó a todos los burgueses, colegios, universidad y conventos a tomar las armas. Esto en Lovaina. Y Gravendón, que se ve que es el gobernador de Lovaina, que había quedado allí con 4000 infantes, la defendió muy bien, con ser lugar abierto y tenerlo cercado muchos días el enemigo. No les ganaron un palmo de tierra y con la artillería mataron más de 1500 de los enemigos, ¿no? Y otros 1000 presos y rendidos. Y otros muchos que los villanos mataron y otros muchos que murieron de pestes, ¿no? Que hablan hasta de 8000, ¿no? En total. Después de haber metido Villamor, Socorro de Pólvora, se supo llegaba de Alemania Piccolomini y Coloredo. Se ve que Villamor metió Socorro de Pólvora en Terlimón, en Lovaina, en Lovaina. Y se supo que llegaba de Alemania Piccolomini, que es el jefe de la orden teutónica, y Coloredo con 15.000 infantes, 7.000 corazas, 3.000 croatas y 2.000 dragones, ¿no? Con que levantaron el cerco con pérdida de 8.000 hombres, El cerco de Lovaina, con pérdida de 8.000 hombres. 3 convoys perdieron, artillería y bagaje. Luego se les murió mucha gente de peste, que pasaron de 8.000. Y a la retirada, de nuevo nuestra gente les degolló 6.000 hombres, tomando vitualla, municiones y 240 banderas y estandartes y la restante artillería. Que esto ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, un desastre impresionante lo de Lovaina y la retirada, ¿no? Que es donde han perdido toda esta campaña del 35, que es que van a haber más. Luego el 36, el 37, el 38, y todo eso a varios puntos, A Flandes, a Borgoña, a Italia, todo eso a la vez. O sea, es una bestialidad lo que hay en esta época. Hombre, las bajas españolas poquitas, comparadas con el siglo XVI, pero las batallas hay muchas. Seguimos. Poco después, parte de nuestro ejército, que iba a Breda, topó con otra del holandés, donde quedaron muertos 1200, que esto ya lo hemos dicho anteriormente también, y 300 gentilhombres franceses, ¿no? Tomando la recámara y plata del príncipe de Orange, que allí iba de valor 300.000 florines, ¿no? Es que son distintas fuentes, ¿no? Las cartas estas de la corte. Bien, otra versión del Esquenque, Esquenque, 3 cuerpos de 500 cada uno con Anol. Partieron el 27 quedando en el bosque de Clevés, pasando el Rin con las barcas cubiertas, con tablas cubiertas de heno y hierba, ¿no? Todas las barcas ahí cubiertas para que no sean detectadas. Acudió parte de la gente al puente tocando un arma falsa y acudieron los del fuerte, que eran solo 200. Se dio asalto por 3 partes y en 1 hora fue ganada la fortaleza.
Quedaron muertos 20 españoles y los 200 de la guarnición pasados a cuchillo, hallando muchas municiones, bastimentos y buena cantidad de dinero. Bueno, esto ya lo hemos dicho, una de las versiones. Y ahora vamos a hablar un poquito del ataque que hicieron a Italia, porque ya hemos dicho, un ataque simultáneo a varias zonas por parte de Richelieu, que no los franceses, también hay franceses que están con Richelieu, sí, pero muchos franceses no quieren ir a la guerra, son obligados. Entonces, en Italia, defensa de Valencia del Po. Defensa de Valencia del Po vamos a hablar. Viendo el rey de Francia la pérdida de las 9 galeras del Marqués de Santa Cruz que tanto temían en Cabo Corzo, el 24 de mayo del 35, volvemos atrás, ordenó que el duque de Criqui condujese en Italia un gran ejército, pasando el Po y Monferrato. Acometió el fuerte de la Vilata, alojándose por Alessandría y Valencia del Po, del estado de Milán. Para ello sacaron a la gente que tenían en puestos de la Valtolina, que después ocuparon 15.000 alemanes que bajaron, y el conde Cervellón con 20 compañías de infantería y 9 de caballería, ¿no? Es decir, sacaron a la gente que tenían en los puestos de la Valtolina, que la habían ocupado, y esta Valtolina fue ocupada después por 15.000 alemanes que bajaron y el conde Cervellón, con 20 compañías de infantería y 9 de caballería. Que serán católicos, digo yo, es que no lo sé exactamente. Estos que bajaron a ocupar la Valtolina. Bien, seguimos. Los cantones de Esguízaros, de los cantones de Estuis y Clarís, estos son como por ahí por Suiza, se declararon por el rey de España, ¿no? Y los demás por el rey de Francia. Y le acudieron con gente y dinero. Por esto, el de Santa Cruz encaminó al Estado 3/3 de napolitanos y 1 de españoles. Esto al Estado de Milán. Y se levantó otra infantería. E hicieron plaza de armas por Alessandría, ¿no? Luego, el de Parma, el 4 de septiembre, con 5.000 infantes y 1.000 caballos, entró en el estado de Milán para juntarse con el de Criqui, ¿no? El de Parma se ha aliado con el francés y el 4 de septiembre mete más gente en el estado de Milán. La vanguardia de los franceses, el 8, pasó el vado de Tanaró y tomaron puestos sobre Valencia del Po. Valencia del Po se defendió valerosamente, haciendo grandes salidas con pérdida de muchos enemigos. El 27 de septiembre se declaró el duque de Saboya y su general Marqués de Vila con 5.000 infantes y 500 caballos. Tomaron cuarteles a 2 millas de Valencia del Po y echaron puentes sobre el río el 28. Eso se declaró el duque de Saboya por los franceses, que realmente está obligado, porque si no lo quitan. Entonces, en la noche del 26 al 27 asaltaron Valencia con gente de Saboya, rechazados con más de 1.000 muertos del enemigo, y de los nuestros 25. El 4 de octubre se dieron otros 2 asaltos a Valencia, con gente desmontada, y fueron muertos 1.500 enemigos, quedando la gente de Parma en 1.000 hombres solo. El 6 llegó el de Saboya con su ejército y dio un gran asalto a las fortificaciones de fuera, Se perdió un fortín y luego se volvió a ganar, y en la retirada del enemigo le degollaron mucha gente, Todo esto es lo de Valencia del Po. Francisco de Melo fue a Módena e hizo que aquel duque, el de Módena, se declarase por su majestad católica, contra su cuñado el duque de Parma y su sobrino el de Saboya, Y sirvió con 3.000 hombres. El 23 de octubre se socorrió Valencia con 800 hombres, los más esforzados de los españoles e italianos, y con 2.000 gaberas de cuerda para los arcabuces, El 25 empezaron los enemigos a levantar el cerco, 25 de octubre, el de Parma, el de Saboya, y el 26 y el 27 de octubre se retiraron todos haciendo pillajes en caseríos y villanajes. El ofrecimiento de la nobleza de Nápoles para la guerra de Milán fue en hombres y dinero, y el virrey de Nápoles pudo enviar a dicha guerra de Milán 400.000 ducados.
Bueno, luego hay muchísimas cosas. En Alemania la batalla de Maguncia, tal, que es también hay cosas gordas. En Francia, rebeliones en Francia. Por todas estas cosas, podemos comentar más cosas. Ya pasamos al 36, febrero-marzo del 36, defensa del Estado de Milán, Roca de Castel San Juan, Cruz en el Sesio, Cerán, Codormo, pero no vamos a entrar en detalle, que hay mucho. Ya cuando publique el libro, el que quiera que lo compre. Pero vamos a ir a un tema que es lo de Tornavento, que es una batalla importantilla. Bueno, es una batallita comparado con todo lo que hay aquí, pero es de las conocidas, porque hay muchas cosas que no son conocidas. Y la batalla de Tornavento, pues por ejemplo vemos la revista Despertaferro, que la crónica la hace Davide Maffi, un italiano que sigue las crónicas francesas o italianas que son aliadas de los franceses en ese momento, algunos de ellos, ¿no? Y entonces un montón de mentiras que hay publicadas ahí en la revista Despertaferro, porque esa es la versión falsa que dan los enemigos. Y ahora vamos a ir a la versión española, que la voy a poner yo aquí. Hay más cosas. Del 35 al 36, estado de la guerra en Lombardía, Valterina, Valencia del Po, Frasquerol, Módena, Serán, Fuerte de San Diego, muerte del Marqués de Canesi, Fontane, muerte del Mariscal de Toraz, que estos son dos franceses, Tornavento y profecía de los astrólogos, Gatinara, Anón, Rotofredo, victoria de 10 naves españolas contra 84 francesas, Parma, Plasencia, ¿no? Como son tantas cosas, voy directamente a lo de Tornavento. Mira, estamos aquí, más o menos. El enemigo procuraba impedir el trabajo del fuerte de San Diego, allí en el estado de Milán. Se hizo una salida del fuerte y degollaron hasta 70 soldados del enemigo. Y contraatacó el marqués de Canesi con caballería y fue muerto el propio marqués que pocos días antes había llegado de Francia a la guerra. Se puso el enemigo sobre Fontane, castillo en el Novarés, no grande fortaleza, sin artillería, guardado por una compañía de milicianos. El mariscal Toraz francés se descubrió un poco para mirar mejor y fue alcanzado por un mosquetazo del castillo, de que murió. Luego se rindieron los del castillo con las condiciones ordinarias, ¿no? 22 de junio del 36, las tropas, unas a la vista de otras, los enemigos y los españoles italianos, unas a la vista de otras, por Casten. El enemigo es doble en número en infantería, los católicos con más caballería, el enemigo fortificado y construyendo un puente para pasar contra los católicos al raso y sin agua. Amaneció el domingo 22 de junio, profetizado por los astrólogos como grande, este 22 de junio. Se pasó la noche en batalla. Se daba prisa el duque de Saboya por acabar el puente y nuestros oficiales porque acabase de llegar la infantería que venía, ¿no? Aún así, se formaron con la infantería 9 escuadrones con menos de 6.000 hombres, de caballería con gamba curta con 4.500 caballos, aunque no pudiendo pelear bien a espaldas de la infantería por la estrechez del sitio por parte de la caballería, ¿no? Es decir, iba a llegar más infantería para los católicos, pero se pudieron ya formar infantería 9 escuadrones con 6.000 hombres, con menos de 6.000 hombres, y la caballería de gamba curta con 4.500 caballos que no podía manejar bien, ¿no? El marqués de Leganés se pasó al cuerno derecho delante del tercio de españoles de Nápoles, que iban en vanguardia, y había de ser el primero en atacar al enemigo, este tercio de españoles de Nápoles. Tenía el duque de Crequi, el francés, por frente y al lado del foso izquierdo, el foso de Pamperdú. A la derecha un bosque y el Navillo, ¿no? Que sale del Tesín a espaldas del mismo río, ¿no? El Tesín es un río y el Navillo otro río. Y un poco apartada estaba la casa de Tornavento, ¿no? Entonces puso sus escuadrones, el de Crequi,
la mayor parte en lo alto de la cuesta, que hace el valle del Tesín. Habían levantado algunas trincheras así en lo alto y en las praderías de abajo, con que cerraba todo su cuartel. La caballería a su lado izquierdo, a la entrada de un bosque que por aquella zona fortalecía también el cuartel. Salió una manga de mosquetería del tercio de Nápoles que atacó al enemigo. Tras ellas un escuadrón de picas y todos los de la vanguardia compuesta de españoles, italianos y alemanes, asaltando al enemigo con valor, y le ganaron todos los puestos de fuera de las fortificaciones, los de fuera. Un molino que tenía el Tesín en lo bajo de la cuesta, una acequia de agua y muchos soldados entraron en los cuarteles de los enemigos trayendo presas, sin pasar el alto foso. Y se tiraban con las picas y las espadas, en estas escaramuzas. Se comenzó a pelear a 4 horas ya de día, y duró hasta 3 horas de la noche, cerca de las 11, con que 15 horas continuas se peleó sin cesar en esta batalla de Tornavento, sin haberse visto antes en esta de Italia y quién sabe de cuántas campañas más, por la desventaja del puesto, la desigualdad de número, 6.000 contra 14.000 infantes de Francia y Saboya. Pone esta acción en los límites de la incredulidad. Las tropas de Francia aflojaban en sus puestos, en los de fuera principalmente, y había un regimiento que había vuelto a las espaldas, Se habían echado algunos soldados al agua y el enemigo ya había puesto el puente, y estaba formando escuadrones en el valle, para pasar por otro lado y atacar. Y escuadrones enemigos de retén, guardados para mayor necesidad, aparecieron a las espaldas del ejército de Saboya, reforzándolo, Dieron una carga con tanta gente a los puestos de la parte católica, Esto es un ataque de los franceses a los puestos de la parte católica, que serán los que han ganado por fuera o los que habrían de donde partían, En esto adelantó Gambacurta tropa para cerrar la desembocadura que había en el foso, Y recibió Gambacurta 2 mosquetazos al pie de las fortificaciones del enemigo, de que murió, Aquí murió Gambacurta, que fue famoso, hizo muchas cosas por los católicos antes de todo esto. En la batalla de Tornavento murió Gambacurta. Pero el enemigo no pudo adelantar un paso, teniendo más de doble de números de muertos el ejército enemigo, como lo era también en el número de combatientes. Se cerró la noche sin que dejasen el puesto los soldados católicos, aunque se pensó que en aquel puesto no podía quedar el ejército sin fortificaciones, ni se podía levantar por falta de gastadores, viendo que no había forrajes para los caballos y era forzoso refrescar la caballería que había estado toda la noche anterior y el día entero sin comer, y era imposible dejar a la infantería en esos puestos sin caballería, Con 300 muertos propios por 1.500 muertos del enemigo, Acordaron la retirada de los puestos que habían defendido tanto durante más de 10 horas, Y hay que ver, por ejemplo, en la revista Despertaferro, David de Mafi habla que fueron los españoles los que asaltaron 3 veces distintas, un asalto rechazado, otro asalto rechazado, otro asalto rechazado, y no es así. Los españoles, las primeras mangas, ganaron los puestos de fuera, y ahí se mantuvieron más de 10 horas defendiéndose, Los que atacaban eran los otros. Se hizo la retirada en orden y cobertura sin perder un carro hasta Villagrasa, No salió del enemigo ninguno a atacar la retirada, Fíjate cómo estarían de mal. Y dio principio este día a la salud del estado de Milán, porque vio el enemigo el valor de los católicos y pensó más en retiradas que en conquistas. Marchó Francisco de Melo a Milán para componer la ciudad en caso que el enemigo se acercase allí. Echaron los católicos 2 puentes al Tesín
para pasar el ejército y ponerlo entre el enemigo y el Piamonte, cortándole los víveres. Viendo esto, el de Saboya y los franceses volvieron a pasar el Tesín, retirándose hacia el Piamonte con mucha prisa. Les siguió el ejército católico, atacó Arona, tomó 4 piezas del enemigo en su retirada, incomodándolo por todas partes, entrando en el Piamonte, rompiéndole convoyos de víveres, dispersándose el enemigo fuera del estado de Milán en el Piamonte, ¿no? O sea, que ha quedado claro de quién es la victoria de Tornavento, ¿no? Porque salen, se tienen que largar, el que cruza el Tesín son los católicos, o sea, la victoria está clara que es católica. Se saqueó Gatinara, lugar importante del Piamonte, defendido por 300 soldados, ganado por asalto haciendo muchos prisioneros. Otro trozo de ejército fue a por Fontane, ganando su castillo en 5 días por acuerdo, saliendo con armas de él más de 400 personas, algunos cabezas importantes. Retirado el enemigo, ocupado los castillos del Piamonte cerca del Sesia, en los que no se dejó guarnición, acabaron gloriosamente este verano las operaciones militares, defender pasos, pasar ríos, alojarse cerca del enemigo, combatir, retirarse, cortarle los víveres, obligarle a pelear o dejar sus puertos, sitiar y ocupar castillos, echar al enemigo del estado, saquearle los lugares del Piamonte cerca de Sesia, ¿no? Como resumen, ¿no? Y seguimos mientras el duque de Parma, con algunos franceses y gente de sus estados, saqueaba lugares del príncipe Dorea, ocupándole el castillo de San Esteban, y teníale sitiado a Rotofredo, ¿no? Puesto defendido y fortificado por nuestros alemanes a 5 millas de Plasencia, ¿no? Y haciendo también entradas en el estado de Milán. Esto el duque de Parma con algunos franceses, ¿no? Entonces pasó Leganés, el de Leganés, a Alessandría, y Mortara pasó a ocupar Rodabó y zonas vecinas, ¿no? El gobernador de Alessandría recuperó por sorpresa el castillo de Anón, puesto de mucha importancia y que se fortifica más, ¿no? Más ejército se movió ocupando puestos que rodeasen al duque de Parma en Parma y Plasencia, sin atacarlo, disponiendo cuarteles de invierno, ¿no? Además se rompió la vanguardia enemiga que estaba sobre Rotofredo, se recuperó el castillo de San Esteban para el príncipe de Orea, echando el enemigo, se ocupó el estado palavecino, cortándole la correspondencia entre Parma y Plasencia y otros castillos, se fabricó el fuerte de La Longina para asegurar el paso y navegación por el Po, y el duque de Parma ya se mete en Plasencia, acosado e incomodado. No se quería su total ruina por acordarse la corona de España de los buenos servicios que hicieron su abuelo y su padre en el pasado para los católicos, y a ellos, en premio por sus servicios, a su abuelo y a su padre, en premio por sus servicios se les había dado la ciudad de Plasencia, quitando a los españoles de su castillo, ¿no? Y ahora, pues el de Parma se aliaba con los franceses, ¿no? Y es que hay que decir cosas que, en caso de que sean alien, todos estos, pues ellos se ve que clonan a los humanos o clonan a gente y hacen raptos y los sustituyen por gente clonada, ¿eh? Esto es una hipótesis, ¿eh? Ten en cuenta que si son alien tienen mucho más conocimiento de todo esto, de las clonaciones, los genes y todo eso, ¿no? Toda esta genética que tiene el ser humano oculta, ¿eh? En todos sus genes, que solo conocemos unos pocos del ADN, ¿no? En septiembre se miraba lo que obraría la armada enemiga en la mar, que con considerable fuerza se había dejado ver en la ribera de Génova con 84 bajeles, galeras, naves mayores y menores y 6.000 infantes, ¿no? Por estos tiempos llegó el marqués de Villafranca con las 10 galeras de España y sin esperar más refuerzos de galeras de Nápoles, Sicilia, Génova y Florencia, se fue en busca del enemigo con estas 10 galeras de España, que son las de España, ¿no? Sin esperar a las de Nápoles, Sicilia, Génova y Florencia. Quiso la armada francesa echar gente en Montón, lugar del príncipe de Mónaco. El marqués de Villafranca la cañoneó y acometió, obligándole a cortar los cabos a toda prisa, a estas 84 bajeles, y abandonando las anclas pidió refugio en la plaza de Saona,
que le fue negado, mientras la española la cañoneaba. Y en esto llegaron las galeras de Nápoles, Sicilia, Florencia y Génova, y se retiró la armada francesa de las costas de Italia, pasando por los mares de Provenza en noviembre y preparándose para atacar las islas de Santa Margarita y Santo Honorato, pero el marqués de Villafranca metió por 2 veces socorro en las islas, ¿no? Luego Venecia, confederada en otras ocasiones con Francia, reconoció con profundidad la recta intención y óptima disposición con que la corona de España procedió en esta guerra. Y ya más cosas generales de otros sitios, después de terminar esta puntualización que hemos hecho sobre Tornavento. Entró el enemigo de su majestad de Flandes por picardía, ganando Capela, Chatelete, Corbie, y por el ducado de Borgoña entró con el conde Galaso, ¿no? Y don Felipe de Silva, cabo de su majestad con caballería, entró en Piamonte por artesano y corriendo el país tomó los castillos de Roca de Eraso, Montalto y Montegroso, fortificando Montalto. Siendo superiores por los estados de Parma, Plasencia y Piamonte, pusieron fuego hasta Isola, saquearon todo aquel pedazo de país y el enemigo desmanteló el fuerte de Villata. Desde Anón, fortificado, se salió y se rompió un cuartel con un regimiento de caballería francesa. Negociaciones de paz en diciembre del 36. En fin, hay tantas cosas aquí que ya paramos, ¿no? Vamos a hablar otra versión más de 22 de junio del 36, victoria de Tornavento, otra versión. Estaba el marqués de Leganés en Tortona, con la mayor parte del ejército para impedir el paso que el duque de Parma quería hacer a su estado, ¿no? A cuyo fin se habían juntado todas las fuerzas del rey de Francia y las de sus aliados en diversas partes del Monferrato. Dividiéndolas pasaron todas el Po por el puente de Brem. El duque de Saboya junto al duque de Crequi y el duque de Parma por otro lado, ¿no? Se tuvo aviso, se encaminaban los dos ejércitos de Francia y Saboya a la vuelta del Tesino, poco distante del Sin. Habían ocupado Olegio, en río Tesino, y el duque de Crequi lo había pasado ya con puente de barcas y acuartelado en casa de Camara, ¿no? Tornavento es una casina que está sobre la cuesta por donde se sube a la casa de Camara, ¿no? Sitio muy fuerte por su eminencia y por los fosos que le rodean por un navillo trazado antiguamente. Un navillo trazado antiguamente que será un riachuelo o algo de eso, ¿no? Un canal. El 20 se supo que el enemigo había deshecho el puente y que iban marchando por entrambas partes del Tesino arriba, ¿no? El duque de Saboya por la del Novarés y el duque de Crequi por la del Ducado, llevando consigo las barcas por el agua y carros para echarlas en otra parte, ¿no? Esta desunión de los ejércitos enemigos dio ocasión para que el marqués de Leganés resolviese ir a alcanzar al ejército francés antes que se volviese a unir con el de Saboya, volviendo a hacer el puente, ¿no? El de Saboya ya hemos dicho que quería hacer el puente para unirse de nuevo por otro lado. Partió una vanguardia el día 20, alejándose aquella noche en Busarola, ¿no? De donde salió el 21 y llegó temprano a Custono, lugar como plaza de armas, donde vino Gambacurta, y le seguía cansada la infantería por el largo camino y el gran calor. A las 20 horas del día vino aviso que el enemigo sabía que no tenía el marqués aún toda su gente, ¿no? Y entonces había resuelto venir a buscar. Venía marchando y se tomó resolución de salir a Bruguera, que viene de Tornavento, con la gente que tuviera para dar batalla. Se tomó esa resolución de salir a Bruguera, que viene de Tornavento, la ciudad de Bruguera, con la gente que tuviera para dar batalla. El marqués en Bruguera, el marqués de Leganés, aguardando que viniese la infantería de Tortona, que llegó 2 horas después de amanecer del 22 de junio, aunque se había quedado gente atrás, fueron formando los escuadrones conforme iban llegando en sus puestos de batalla. Acabado de ajustar todo, que fue a las 11 horas, se empezó a marchar en batalla la vuelta de los enemigos hacia los enemigos, con el duque de Crequi fortificándose toda la noche y el de Saboya en hacer el puente para socorrerle, pasando sus tropas por él, ¿no? Había, desde donde se comenzó la batalla hasta llegar a los puestos del enemigo,
poco más de una milla. Fuera delante del escuadrón del Cuerno Derecho el de Leganés, Melo, de Balbases. Fuera, ¿sí?, delante del escuadrón del Cuerno Derecho el de Leganés, Melo, de Balbases, que es otro general más, fueron hasta dentro del mosquete del enemigo, y habiendo nuestra gente desalojado la suya, que ocupaba algunos puestos fuertes, los de fuera, se retiraron a las fortificaciones un escuadrón de infantería. Y retirándose a las fortificaciones un escuadrón de infantería. Es que no entendemos bien lo que quiere decir, pero dice, cerraron en batallones de infantería contra los fuertes del enemigo, los cuales ganaron con gran resistencia por haber cargado el enemigo aquellos puestos con algunas tropas de caballería y no pudiendo acudir todos los de la nuestra caballería por la incapacidad del Tesino, ¿no? En este acometimiento, se ocupó un puesto que los enemigos tenían por venta, esto fuera de sus fortificaciones, si bien pegado a ellas, ¿no?, el cual se sustentó hasta 3 horas de la noche con fuerte escaramuza y tan continuas cargas de mosquetería que soldados de muchos años y de experiencia decían no haber visto jamás acometimientos tan resueltos, de los franceses, ni combates tan reñidos. De ambas partes se derramó mucha sangre con algunos prisioneros, ¿no? Desde este puesto se incomodaba los cuarteles del enemigo. Se consideró que la falta que había de agua y de forrajes para el ejército imposibilitaba el detenerse allí, y se determinó de retirarse con muy buen orden, volviendo a los cuarteles junto a Villagrasa, sin molestia por parte del enemigo. Fue este combate memorable por las muchas horas que duró, que fueron más de 14 horas, por los acometimientos que hubo por entrambas partes, con tan continuada y gran escaramuza, por los varios sucesos que hubo, ¿no? El coronel Monsieur de la Tour, uno de los prisioneros que se hicieron, quedó maravillado de ver a pocos pasos de donde le prendieron al mismo Marqués de Leganés, ¿no? El mismo Marqués de Leganés, ahí a pocos pasos de donde se estaba luchando. Y después de retirado el ejército a Villagrasa, se pasó muestra de toda la gente y se halló por los oficiales que habían muerto hasta 200 de los nuestros y 600 heridos. Entre los muertos el valiente Gerardo Gambacurta, general de la caballería, y 23 capitanes muertos o heridos. De los enemigos, según aviso de personas de crédito, fidedignas de Turín y otra de Casal, que son sus muertos 3000 y otros tantos heridos, con 35 capitanes muertos y 4 maestres de campo, y el duque de Saboya herido en una pierna. Bueno, un momento. Y hay que decir que esto de Tornavento pues es famosilla, ¿no? Hemos visto aquí 3000 muertos franceses al parecer, o enemigos, tal. Pero es que aquí en esta época, en estas guerras, hay una cantidad de batallas, de miles de muertos que no se conocen, pero hay muchas batallas que son más gordas que Tornavento y no se tiene ni idea de que existe la batalla. No es que se haya la mención, que sí que hay batallas que se conocen menciones, que no se conocen nada de la batalla, pero es que hay batallas enteras que ni siquiera se saben que existen, Y Tornavento solo es un grano de arena. Igual que Rocroi. Rocroi no más que un granito de arena, porque hay así como 40 o 50 batallas de ese estilo. De verdad, Y bueno, hay muchas cosas. Abril de 36, Alemania, Parma. Y vamos a hablar de un demonio francés en Venecia con la misión de empestar. Caso de un francés de París que en este año hubo peste en Italia. En Venecia, por ello, murió mucha gente, ¿no? Ya hemos dicho que Venecia se había apartado de los franceses, ¿no? Y se tiene por cierto que este francés fue uno
entre otros, que empestaron Milán, que vienen a empestar, guerra bacteriológica, lo cual quedaba probado por sus malas costumbres y por confesión propia. En poco tiempo, este francés casó con una hermana de un barbero de esta ciudad de Milán y se vino a vivir a la casa de dicho barbero, ¿no? Y era muy práctico en esto de envenenar, ¿no? Y que encantaba a las personas y luego les daba veneno, Y para que no acudiese la vecindad ante los gritos y lamentaciones que hacían, se ponía a tocar una guitarra cantando efusivamente. Después mató a su mujer, a su cuñada preñada también la mató, a su cuñado también lo mató, a 2 hijos y al criado también los mató. Y después hizo venir un saquín para enterrarlos, al cual, después de haberlos enterrado, convidó a beber y bebió el desdichado saquín y murió como los demás, para que no se entere nadie. Pero a la mañana pasó por allí el dueño de la casa, la cual el día antes ya había visto cerrada y le dio ganas de saber la causa de esto, ¿no? Y empezó a informarse de la vecindad, si sabían dónde estaban los moradores, y no supieron, pero que temían que el francés había quedado en casa. Llamó a la puerta, y a los golpes respondió el francés que estaba ocupado. Replicó el dueño que quería ver su casa. No quiero, dijo el francés, que estaba ocupado. Perseveró el amo de la casa llamando, gritando y dando golpes junto a vecinos. El francés procuró huir, abrieron la puerta por la fuerza y en la casa no hallaron más de los difuntos. Dieron cuenta a las autoridades que darían 2000 ducados a quien prendiera al matador, al asesino, al que hallaron en Padua. Hallaron en Padua vestido de hábito de fraile, le prendieron y confesó los dichos homicidios y aún más que había muerto 2 padres de San Francisco y en Venecia otro, y que él era uno de los que empestaron Milán y que en Venecia había muerto de mal también a mucha gente para hurtarles, pero que el fin principal y último era empestar esta ciudad de Venecia y que para ello tenía secretos que parecen endemoniados, ¿no? Y que para ello tenía secretos, esto no es que lo confiesa, sino que se lo ven, tenía secretos que parecen endemoniados que no podía haberlos escrito y dicho sino el mismo demonio, y que por orden suya, esto lo confesaba, y que por orden suya del mismo demonio había hecho y había de hacer todas estas maldades, ¿no? Estamos hablando de guerra bacteriológica, posible invasión alien humana, que son demonios, matan civiles, empestan, de todo. Pero bueno, esto no es solo ahora, ya en la guerra de la independencia española, donde van a sitiar, tiran peste, tiran cosas para empestarlo, ¿no? ¿Y qué justicia se le hizo? Se le quitaron los puños. Se le tenacearon 9 veces. 9 veces se le metieron en las tenazas. Lo arrastraron por la plaza de San Marcos con un caballo. Lo descuartizaron. Y después de quemados los pedazos, los echaron al mar la ceniza. No se habla en esta ciudad de otra cosa. Esto fue en Venecia, 18 de abril de 1636. En fin, muchísimas más cosas. Para el que quiera que compre el libro mío, que ya lo publicaré de aquí a unos meses, porque todavía son tantas cosas. Venga, muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar por 1635, la invasión franco-holandesa de los Países Bajos españoles. Recordemos que volvieron muy pocos franceses que embarcaron en los puertos de los holandeses, ¿no? Para volver a Francia después de Avesnes, Lovaina, Terlimont, ¿no? Y entonces estaba esa época un poco oscura de datos y vamos a utilizar otras fuentes. Y vamos a remontarnos un poco a Nördlingen, simplemente para mencionarlo, un poco antes de Nördlingen, en el 34, ¿no? Los electores de Brandenburg y de Sajonia con los protestantes juntaron sus fuerzas
iban con el duque de Sajonia y Gustavo Horn, ¿no? Que creo que es sueco. Su Majestad Cesarea, el emperador, mandó al rey de Hungría con 35.000 soldados y mucha caballería. En realidad bastante menos tropa, según dice, de esto que hemos dicho. Salió a los 1 de mayo. A 1 de junio sitió Ratisbona, que rindió el 26 de julio con clementes condiciones para los rendidos. Fue venciendo otras plazas hasta Norlingen, donde se juntaron con otras armas y dieron batalla. Esta victoria de Norlingen hizo que Wittenberg, Suevia, Franconia, Bopfingen, Bribach, Dingheimpel, Aulem y Hepten se rindieran. Y en Hepten se halló muchos bastimentos, municiones y artillería. Además, los protestantes, atemorizados, sin pedir partido, entregaron Gstaad, Slin, Glaen, Veliestadt, Sturgarden y otras. El gobernador 200.000, destruyéndolos y reducidos a sus estados, y hecha paz con ellos por haber entrado el turco en Polonia con 30.000 turcos y 30.000 tártaros. Ha hecho paz con los moscovitas por haber entrado el turco en Polonia con 30.000 turcos y 30.000 tártaros, pero fueron rechazados en sangrienta batalla con 24.000 muertos turcos. Luego partieron 80.000 polacos al Danubio, donde tomaron una fortaleza del turco, y 4.000 polacos atacaron por la noche el campamento turco, matando a 10.000. El turco envió a Transilvania 50.000 turcos africanos para pasar a Cracovia, pero el príncipe de Transilvania luchó y les mató 15.000. Los demás huyeron. Pidió el turco paces a Polonia que fueron rechazadas, e hizo el turco edicto de guerra en todo su imperio, sacando a procesión los huesos de Mahoma y detrás 200.000 soldados, 200 camellos y 40 elefantes con artillería y municiones, hacia Polonia. Algunos príncipes que estaban en obediencia al turco se pusieron con el rey de Polonia. Valaquia, Moldavia y Transilvania pasaron 40.000 hombres al polaco. Y hay que decir que esta época del siglo XVII se conocen pocas cosas, ¿no? Pero hay muchas batallas y muy gordas, ¿no? Entonces pueden estar exagerando, pero las cantidades pueden ser muy fuertes, ¿no? Aunque no se conozcan mucho. Seguimos. En Roma ha penitenciado la Santa Inquisición a Galileo Galilei, matemático del duque de Florencia, por apoyar la opinión de Copérnico de que la Tierra se mueve y el Sol está fijo. Y ya vimos en el anterior audio de contra Orange y Richelieu cómo fue Lovaina, Terlimón, Abenys, ¿no? Confirmamos que lo de Abenys fue engañado el general católico, me parece que era el príncipe Tomás, por su secretario. Fue engañado diciéndole que iban menos franceses y holandeses, y luego en Abenys se encontró con muchos más, ¿no? Y ahí tuvieron que dar la cara el tercio español y el tercio italiano, que ya vimos que salieron como 500 o 1.200 muertos, pero resistiendo 5 o 6 cargas fuertes de los franceses. O sea que las bajas no se sabe de los franceses. Y ya vimos que habían perdido mucha gente de lo que inicialmente ponían los franceses a lo que después volvía de los puertos holandeses. Y vamos a ver aquí varias referencias de esta pérdida, ¿no? Tenemos gran destrucción de franceses y holandeses tras Lovaina. Tan vanamente trabajaron los enemigos en las costas de Flandes, esparciendo nuevas falsas. Llegó correo del rey de Hungría con aviso de haberse levantado el cerco de Lovaina por los franceses y holandeses, con notable pérdida de su gente, y que al retirarse los rompió entre Beló y Uver, quitándoles toda la artillería. Esto es el rey de Hungría, cuando vino a apoyar, que fue llamado, vino a apoyar, y entonces se retiraron los franceses, y aquí se cita que con notable pérdida de su gente, al retirarse los rompió entre Beló y Uver,
quitándoles toda la artillería. Seguimos. Ulma, Manningen y Frankfurt se han rendido a pactos. Lo mismo Argentina y otras ciudades libres. El presidio del castillo de Heidelberg y de Delsberg también salieron a pacto. Está en poder de los imperiales Spira y Wormen. El señor de Heppingen entregó su presidio con muchos bastimentos que tenía. El de Eluvang la abandonó y se fue a Ulma, huyendo. Todo esto por la victoria de Nördlingen. De Nördlingen y las que han habido antes, pero sobre todo Nördlingen, ¿no? El 28 de septiembre rindió a Heilbrunn, con grandes fortificaciones modernas. Se hizo con gran valentía de armas y fuegos arrojadizos hasta que rindieron. Esto en Heilbrunn. Seguimos. Luego, el duque de Lorena, general de la Liga Católica, en este caso, siguió con su gente al de Landgrave, que había rejuntado los huidos de Nördlingen, ¿no? Siguió con su gente al de Landgrave, que es protestante, que había rejuntado los huidos de Nördlingen. Los siguió y les degolló la retaguardia, ganando 6 piezas, 3 banderas, bagaje y municiones. Y después Juan de Werth, católico, rompió lo restante. Esto es después de Nördlingen, lo siguieron, retaguardia, tal, y Juan de Werth rompió lo restante. Después, Augusta, que es una ciudad, oprimida del sueco y falta de mantenimiento desde que se rindió al sueco, trata de volverse al emperador. Ulma cedió a las armas imperiales. El rey de Hungría inverna en ducado de Wittenberg, el duque de Lorena en el Rin y el conde Coloredo en Bohemia, Piccolomini en Franconia. Todos estos son generales católicos de la Liga Católica. Y hablando un poco más del entorno, Europa, tenemos Vladislao IV, rey de Polonia, ha tenido sangrienta guerra con moscovitas, quedando libre el paso del Rin. Por Dios que se arrepienten los enemigos de haber esparcido y consumido sus fuerzas antes de tiempo, porque empezamos nosotros cuando ellos acaban. Estamos hablando ya desde julio del 35, ya estamos aquí en julio del 35. De Innsbruck, el 28 de julio del 35, que llegan noticias que de Alsacia llega aviso de feliz suceso del cardenal Infante, en el cual había degollado 8.000 franceses, tomado 20 piezas de artillería y 200 banderas y cornetas. Y esto sucedió junto a Maastricht. Esto al parecer en la retirada del cerco de Lovaina. Porque cuando se retiraron de Lovaina se ve que se fueron, ya lo dijimos, en varios grupos, ¿no? Entonces hemos visto que el rey de Hungría se ha cargado unos cuantos. Y ahora venimos una noticia muy fuerte, y es que el cardenal Infante había degollado 8.000 franceses, tomado 20 piezas de artillería y 200 banderas y cornetas junto a Maastricht, en la retirada del cerco de Lovaina. Seguimos. Vamos a hablar un poco más de lo del Esquenque, de la importante conquista del Esquenque, porque hay más datos. Julio del 35, conquista y defensa de Esquenque, y la batalla de Enten. Partió el conde Guillermo de Nassau con su ejército de Emmerich, cerca de Esquenken, el 24 de julio del 35, hacia Nijmegen, donde estuvo cierto tiempo arreglándose de naufragios y daños, lo que dio tiempo y tentación a algunos capitanes a tentar la importantísima fortaleza de Esquenken. Se escogieron los mejores soldados armándoles con arcabuces de rueda y se hicieron 3 cuerpos de 500